Hola, contadoras, buenas tardes. Hoy es sábado 21 de septiembre, son las 6:06 de la tarde. Muchísimas gracias. Su servidora, aquí ando, soy María de Jesús Paniagua Soto, su catedrática de la materia de Derecho Social aquí en la Universidad Rosario Castellanos. Antes que otra cosa, contadoras, les ofrezco una disculpa. Fíjense que les voy a platicar lo que me pasó. Fíjense que en la semana yo ya traía un poquito de tos. Y en el trabajo llegó la vacuna, la campaña de vacunación. Estaban ofreciendo tanto vacunar COVID como influenza. Su servidora cada año se pone la vacuna, pero se las pone en distinto momento o conforme la del COVID que tuvimos oportunidad de ponérnosla en su oportunidad. Pero en esta ocasión, en la gente del trabajo nos dijo, pues pónganse las dos, no pasa nada, todo está muy bien. Y su servidora, les insisto, ya estaba un poquito enferma de la garganta, pues le pareció bien, le pareció atinado ponerse ambas vacunas, tanto la de COVID como la de la influenza. Contadoras, ¿qué les cuento? Fueron días de mucha fiebre, sobre todo mucha fiebre. Apenas se me está abriendo la garganta, apenas tengo un poquito de voz. Fueron días en cama, fueron días y más que otra cosa, no delicada de salud, pero sí muy molesto. No tenía voz y les reitero, para serles sincera, con mucha fiebre, con fiebre, febrícula, le dicen. En una de esas, yo creo que tuve tan alta la fiebre que me reventó este oído. Cuando me doy cuenta que me empieza a salir así como que agüita, la infección se me fue al oído. Entonces, desafortunadamente no pude estar con ustedes en las sesiones. Esto fue totalmente ocasional, no, salvo otra situación así grave de salud, siempre procuro cumplir en mis tiempos, en mis momentos. Por esta situación les ofrezco una disculpa, es una situación totalmente atípica. Les agradezco la paciencia a las compañeras que están hoy presentes, tanto Paulina como Victoria. Les agradezco que me hayan regalado unos minutos de su sábado. Mil disculpas, les insisto, no es una situación que pase así como que cotidianamente. De verdad me sentía muy mal. De hecho, hasta falté al trabajo, hasta el equilibrio lo sentía molesto. Muchísimas gracias. Les reitero, esto es una situación totalmente atípica. Les ruego que me disculpen. Tenemos tiempo a platicar respecto a la unidad 2 de nuestro curso. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a atender dudas. Paulina, antes de continuar, me pareció correcto ya tu entregable. Por favor, ya lo puedes subir. Estoy de acuerdo con lo que me mandaste. Muchísimas gracias. No tuvimos como la oportunidad de verlos antes. No pasa nada, se vuelve a calificar con la ponderación. Para eso son los dobles intentos. Y les agradezco que sus entregables siempre los presenten con tiempo, no que los dejen hasta el último momento, porque evidentemente si lo dejan hasta el último momento, pues simplemente ¿qué va a pasar? Que ya no voy a poder hacerles comentarios. Paulina, entonces si me haces favor, sube por favor tu entregable. Muchísimas gracias por atender a mis comentarios, ¿sale? Si no tienen... Sí, perdone, vi tu mensaje hace ratito, pero dije, probablemente nos encontramos en la sesión sincrónica. Ahorita platico cuál es la intención del entregable, ¿sí? Eh, Licenciado, si es que a veces, bueno, no a veces, siempre es necesaria la plática entre profesor y alumnos, precisamente para cerrar esto. Hubo una compañera, otro compañero que me dicen, maestra, ¿usted quiere un organigrama? No. ¿Para qué sirven los organigramas? Los organigramas sirven precisamente para establecer vínculos en superiores e inferiores jerárquicos. Ahorita no estamos hablando absolutamente nada de eso. Ahorita es una presentación. Vamos a hablar, que esto es donde quiero ahondar un poquito más y vamos a hablar un poquito más del derecho procesal laboral. Antes que otra cosa, ¿quién me ayudaría? Diana, que tú has participado constantemente. Me ayudaría
si me comentaras qué es el derecho social, de lo que llevamos de clases, de lo que ustedes han investigado, de lo que has leído, ¿qué conclusión llegarías que es el derecho social? Primero el derecho social. Diana, o alguien más que me quiera comentar. Hola maestra, buenas tardes. Hola, Bueno, Diana. pues yo considero que la parte del derecho social pues va relacionado con un conjunto de normas que protegen y garantizan los derechos y el bienestar de grupos. Perfectísimo. Un conjunto de normas y de derechos que garantiza derechos colectivos, derechos de grupos, ¿sale? ¿Quién obtiene los beneficios del derecho social? La colectividad, un grupo en específico que a lo mejor son áreas estratégicas, áreas desfavorecidas. Veíamos en la sesión 1 que el derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas que pretende regular las relaciones entre ejidatarios, entre pequeños propietarios, entre comuneros, a regular la tenencia de la tierra, a regular la producción de esos bienes agropecuarios. Derecho agrario. Derecho laboral. Aquí quiero hacer un versus, quiero hacer una distinción. Ojo, licenciados, muchos de ustedes, a la hora de comentar el foro, me dicen que el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan y las relaciones entre trabajadores y patrones. Sí, estoy de acuerdo, ese es el derecho laboral, pero vean particularmente el derecho procesal laboral. Aquí ya tengo otra connotación, tengo otra idea. Paulina, ¿me ayudarías? ¿Cuál sería la diferencia entre el derecho laboral y el derecho procesal laboral? Que el derecho laboral es sobre problemas pues, que se viven ahí en su trabajo, como horas laborales, horas extras, y el procesal ya es un problema, bueno, un conflicto. Ok, hiciste bien la distinción. El derecho laboral propiamente sería como la esencia. Si yo leo propiamente la Ley Federal del Trabajo, la Constitución, voy a leer a qué tengo derechos. La jornada será de 8 días, de 8 horas, perdón. No debo, las horas extras se pagarán al doble o hasta el triple. Tengo derecho a tanto tiempo de aguinaldo. Se fijan, es el derecho laboral, son las normas que van a regular cualquier relación laboral. Paulina con su empleador, María de Jesús con su empleador, Diana con su empleador o con sus empleados, dependiendo. Pero aquí es la esencia, lo que debe de contener propiamente el contrato de trabajo, ¿sí? Versus, ¿qué es el derecho procesal laboral? El derecho procesal laboral es el conjunto de normas jurídicas que van a regular la relación, pero entre las partes, entre trabajador y empleador, pero cuando ya hay controversia, cuando ya hay litigio, cuando ya hay juicio, cuando yo, María de Jesús, que me va afectado en mis derechos laborales, porque mi patrón no me despidió injustificadamente, porque me está dando menos de mi salario, porque me está restringiendo mi salario, porque me está inhibiendo mis vacaciones. Yo, María de Jesús, voy y acudo a una autoridad jurisdiccional, a un juez, a una junta de conciliación y arbitraje, les toco y les digo, junta, juez de lo laboral, me están afectando mis derechos. Aquí ya hay conflicto, hay un desacuerdo. Yo tengo pretensiones, tengo una acción que solicito que el actor, que el demandado me cumpla. Aquí el derecho procesal ya es porque existe algún conflicto. El derecho laboral simplemente es un conjunto de enunciados de cuáles son mis derechos. Contrario a eso, el derecho procesal laboral es cuando ya se están violando esos derechos, cuando ya hay un conflicto, cuando ya las partes están en desacuerdo. ¿Estamos correctos? Todos los vimos así, todos llegamos a ese punto, licenciadas, contadoras, llegamos a ese punto neurálgico de derecho laboral, porque incluso tuvieron un curso de derecho laboral. Lo tuvieron o no sé, no recuerdo si lo van a llegar a tener.
¿Qué vimos? Cómo se saca la prima vacacional, que cómo se saca el aguinaldo, cómo se saca qué es lo que debe de contener mi contrato individual de trabajo. Aquí es previo el derecho laboral, prevención es que la persona conozca sus derechos. El derecho procesal laboral es cuando ya hay conflictos, cuando yo ya tengo que comparecer ante un juez a que se resuelva ese conflicto, que se resuelva esa litis o controversia. Todos llegamos a ese específicamente a esos dos conceptos, derecho laboral, derecho procesal laboral. Licenciadas, todas estamos en el mismo tenor. Luz María. Sí, contadoras, confirmen si llegamos al mismo tenor. Ok, tengan cuidado con eso en el foro, porque muchos me dicen, el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón. No es lo que se te está preguntando. Primera situación que te vas a encontrar en el foro, que te diga, no estamos hablando de eso. Maestra, pero es que sí, pero aquí ponemos una palabra implícita, derecho procesal laboral, que hay un proceso donde las partes ya entran en conflicto. Ahora bien, en la primera pregunta del foro habla del derecho procesal laboral y otro tipo de procesos sociales, de derechos procesales. Por ejemplo, dice que hagas una comparación con otro derecho procesal. Por ejemplo, el derecho procesal agrario. Es el conjunto de normas que van a establecerse para que se sigan a través de un proceso agrario, a través de unos tribunales agrarios, para que se resuelva esa controversia. Cuando vemos procesal, contadoras, siempre trae implícito conflicto, autoridad, juicio. Si lo queremos saber así como que van palabras atinadas, proceso, autoridad, juicio, procedimiento, sentencia, laudo. Así es porque ya existe un conflicto. En materia de derecho procesal, otras materias de ramas de derecho procesal social, tenemos el derecho procesal agrario, que es el conjunto de normas jurídicas que va a regular las relaciones entre pequeños poseedores de tierras, entre ejidatarios, entre la prescripción de la tierra. Hay unos tribunales específicos. Maestra, ¿qué otro tipo de derechos procesales tengo? Tengo, por ejemplo, el derecho procesal de la seguridad social. Es que fíjese que el ISSSTE no me quiere dar mi adecuada, estrictamente cuál es mi pensión, cuál es el monto de mi pensión. Es que fíjese que soy viuda o soy hija de alguien que estuvo pensionado, o el ISSSTE no me lo quiere dar, no me lo quiere dar el IMSS. ¿Qué debo ser, licenciadas? Debo de acudir a un proceso ante un juez. Maestra, ¿qué otro tipo de procesos? A lo mejor también sería el proceso migratorio para que alguien pueda regularizar su legal estancia en el país. Se sigue todo un proceso. Nuevamente ideas, así como bullets para que relacionemos todo lo procesal. Tengo, cuando existen normas procesales es porque hay un conflicto, porque hay un juicio, porque hay una controversia, porque no nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Estamos bien? Vamos, si son tan amables, que es lo que más me interesa, vamos a revisar el propósito de la actividad. Evidentemente estamos en la semana 3 ya de clases. La actividad es un foro integrador del aprendizaje y el contenido nuclear, que es lo que me interesa que revisemos en esta ocasión, dice, en relación con el derecho procesal del trabajo como rama del derecho procesal social, 1. Revisa el contenido de la unidad 2. 2. Entra al foro integrador de aprendizaje y responde con tus propias palabras las siguientes preguntas. Victoria, ¿me ayudarías? Primera pregunta. Déjame ver si te lo puedo hacer más grande. ¿Cuáles consideras que son las principales características y diferencias entre el derecho procesal laboral y otras ramas del derecho procesal social? ¿Qué hubieras contestado en esta pregunta? A ver, ayúdame. Si no has contestado tu foro, no te apures, todavía tenemos
un poquito más de tiempo en este foro. Hubiera sido tu respuesta? Dice, ¿cuáles consideras que son las principales características y diferencias entre el derecho procesal laboral y otras ramas del derecho procesal social? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hubieran contestado ustedes o qué contestaron ustedes? No, nadie se anima. Luz María. Paulina. ¿Qué hubieras contestado, Pau? Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, profesora. ¿Qué hubiéramos contestado? Bueno, yo hubiera contestado lo que las principales características y las características y diferencias entre el derecho procesal laboral y otras ramas del derecho procesal, pues es propiamente el objeto, lo que pretendo. ¿Qué es lo que pretendo con el derecho procesal laboral? Pues básicamente pretendo que se resuelvan controversias del orden laboral, que se resuelvan los principales conflictos entre trabajador y patrón, entre trabajador y sindicato, entre sindicato y patrón. Eso es lo que busca primordialmente el derecho laboral, eso es lo que pretende el derecho laboral. El derecho procesal laboral, dirimir las controversias de la manera más justa, más equitativa, más imparcial entre las partes, pero siempre con una leve tendencia a proteger a los derechos del trabajador. En materia laboral hay un principio que se llama indubio pro reo y la suplencia de la queja. Fíjense que tú quizás en esta materia en derecho procesal laboral, si a lo mejor haces tu demanda laboral y se te olvida pedir al caso una prestación, fíjate que a tu abogado se le olvidó pedir el aguinaldo. ¿Qué cree que va a hacer la autoridad laboral? Va a verificar que hayas solicitado todos los derechos a los que tienes derecho, y si no es así, voy a complementar y voy a suplir esa deficiencia. Te voy a decir, Diana, ¿qué crees? Se te olvidó pedir el aguinaldo. Victoria, ¿qué crees? En tus pretensiones, en lo que tú querías, se te olvidó pedir los 12 años de antigüedad, 12 días por antigüedad por año, ¿sí? 12 días por año de antigüedad, ¿estamos correctos? Eso es lo que busca primordialmente el derecho procesal laboral, buscar el equilibrio, la imparcialidad entre los participantes en el proceso. ¿Estamos de acuerdo, licenciada? ¿Sí me van escuchando? Veo que ya se están apagando sus camaritas, no sé. Las dos compañeras que están, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, porque veo que dos personas de clase, ok, no va a ser mi conexión. Eso es lo que se pretende en la primera pregunta. ¿Cómo influyen estas características en la forma en que se resuelven los conflictos laborales? Lo que yo les comentaba, buscan el equilibrio, buscan la equidad, buscan quizás, en caso de que el patrón del trabajador, que es quizás se estén afectando sus derechos, que sean equitativos. Recuerden, finalmente, el patrón, pues quizás tiene todos los medios económicos, tiene las facilidades para solicitar cumplir con lo solicitado. Y el trabajador no en todos los casos tiene esas posibilidades. Dice, ¿de qué manera, la pregunta número 3, ¿de qué manera crees que la aplicación de los principios del derecho procesal del trabajo ahí abrí otro. ¿De qué manera crees que la aplicación de los principios del derecho procesal del trabajo, como la presentación de oral de pruebas y argumentos, el contacto directo del juez con las partes, la resolución ágil del conflicto, el acceso gratuito a la justicia y el impulso procesal de oficio, contribuyen a lograr una resolución eficiente y justa de los conflictos laborales?
¿Cuáles creen que ustedes sean los principales, el principal objetivo de que en el derecho procesal laboral, que por ejemplo el juez esté en las audiencias, esté inmediato, pues que el juez tiene la facilidad de mejor proveer, de mejor verificar que se estén cumpliendo con las leyes laborales, de que quizás el juez tiene la facultad o tiene la posibilidad de, si es oral, de recibir en ese momento de manera oportuna las pruebas, que a lo mejor que el proceso sea gratuito. Finalmente el trabajador pues no tiene todo el mecanismo del Estado a su favor, por lo que es necesario quizás que la justicia sea pronta, gratuita y expedita. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos un conflicto laboral y si es muy costoso o de antemano sabes que va a ser costoso? Pues simplemente no le entras al juicio, desistes porque dices, ¿para qué voy a iniciar un juicio que va a ser quizás muy costoso? Y por último, ¿cuáles son los beneficios que estos principios brindan tanto a los trabajadores como a los empleadores en el proceso, en el ámbito del proceso laboral? ¿Para qué sirve de que un juicio sea gratuito y que sea rápido? Pues simplemente para que la justicia sea expedita, para que ambas partes no estén buscando un juicio largo, cansado, tedioso, costoso, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien, contadoras? Sí, maestra. Perfectísimo. Muy bien, Victoria, gracias. Dice, 3, revisa y retroalimenta la aportación de 2 de tus compañeros, aceptando o debatiendo de una manera respetuosa su aportación con una argumentación válida. 4, recuerda realizar las citas y referencias correctas en formato APA. 5, realiza una última participación en la que expongas tus conclusiones a partir de la construcción de saberes que se ha desarrollado en el foro. Para el éxito en tu foro, que tanto tu conocimiento como calificación sean satisfactoria, debes a no agregar documentos en PDF o Word, publicar directamente en el foro. Todos debemos de apreciar tu participación. Por favor, hubo alguien que me subió el participación en PDF. Recordemos, el ser humano, mientras menos trabajo le des, pues mejor. Si ve que tengo que abrir tu aportación en el foro, pues me va a dar flojera. Y créanme, nadie lo va a leer. Entonces, directamente, como me voy inspirando, tráiganse un cafecito y conforme me voy inspirando, vayan redactando su foro. O lo puedo redactar en Word, lo copio y lo pego en el foro. Pero no agreguen, por favor, documentos adicionales. B, realiza una reflexión crítica de los conceptos generales revisados en la presente unidad. C, apóyate en la revisión de diversos textos que aporten y refuercen tu conocimiento. D, participa en el foro con tu aportación del tema, describiendo en tus propias palabras la reflexión fundamentada, los conceptos generales. F, procura realizar tus aportaciones durante el mismo día, porque esta es una sugerencia, contadoras. ¿Por qué? Porque luego me da flojera y un día hago uno y 8 días después me acuerdo, ay, no le di continuidad al foro. Lo importante es darle continuidad. Lo ideal sería que, por ejemplo, hoy hicieras tu aportación, mañana reviso las aportaciones de mis compañeros y vuelvo a comentar, al siguiente día vuelvo a comentar, pero eso es muy optimista. Lo que normalmente pasa, yo lo hago un día y me olvido del foro. Lo ideal es que le dedicáramos unos 40 minutos a la plataforma diario. Créanme que no se nos sería tan complicado. No dejen las cosas hasta el final. Y mis sugerencias, si puedes, comenta y vas comentando los de tus compañeros en ese mismo momento, para si se te va a olvidar el foro, que ya no haya ningún problema. Esta es una sugerencia. Y recuerden hacer debate, no solamente indicar tú muy bien, felicidades, me gustó, muchas gracias, porque realmente no hacemos debate. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, contadoras? ¿Sí? De acuerdo. Sí, maestra.
Perfectísimo. Les voy a compartir el link, ¿sí? Denme un minutito. Les comparto el link para que anoten su asistencia del día de hoy. Denme un minuto. Les reitero, muchísimas gracias por su asistencia. En el chat podrán ustedes apreciar propiamente el link. Sean tan amables de anotarse, por favor, contadoras. Sí, tengo 2 respuestas. Contadoras, sean tan amables de anotarse, por favor. Únicamente tengo dos preguntas, la de Paula, la de Diana. Sí, sean tan amables de anotarse, compañeras. Luz María, Victoria, sean tan amables de anotarse en el chat. Más bien en el foro, en el chat está. Antes, continuemos, quiero compartirles este video que habla precisamente sobre los principios del derecho laboral. Es un video propiamente que habla del proceso laboral y ahorita lo vamos platicando. Es así como la lectura que ustedes buscan, ustedes vieron. No, pero en el chat, Victoria, por favor, les compartí un link. En ese link sean tan amables de anotar su asistencia. Ya lo llené, ¿no le llegó? ¿No? ¿No? Lo Me vuelvo a dice llenar. sí, por favor, Luz María, Paulina y Diana. Son los únicos que me aparecen, ¿sale? Vamos a ver el video, si no tienen inconveniente, y lo seguimos platicando. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok. Es un video corto, vamos a verlo. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio en donde abordarás el tema de los principios procesales del derecho laboral. El nuevo sistema de justicia laboral trae una serie de cambios en la aplicación del derecho del trabajo. Así, el derecho procesal laboral requiere para su aplicación de una serie de principios o enunciados que determinan la forma en la que se debe desarrollar todo procedimiento laboral. Por lo tanto, en dicho sistema de justicia, se crearon nuevos principios procesales y se integraron otros de los ya existentes. Lo anterior con el fin de dar mayor certeza, efectividad y celeridad en la resolución de conflictos que se susciten en el campo de las relaciones laborales. En esta lección se abordará el concepto de principios procesales
y se detallará. Por ejemplo, contadoras, aquí lo acaban de ver. En el caso del foro, ¿sí? Oye, ¿para qué es necesario que existan estos procesos laborales? Vean lo que dice la exposición del video. Nuevamente, como para qué me funciona de que haya esos principios laborales, para qué la implementación. Vamos a volverlo a Campo ver. de las relaciones laborales. En esta lección se abordará el concepto de principios procesales y se detallará en qué consiste cada uno de los principios procesales que rigen el proceso laboral en México. En términos generales, los principios del derecho son abstracciones del propio ordenamiento jurídico, que le dan coherencia y sirven como medio para interpretar la ley en sus especificidades. Asimismo, los principios procesales sirven como marco conceptual para interpretar y aplicar el derecho. En otros supuestos, se utilizan como base para la creación de nuevas normas jurídicas. Los principios procesales son los enunciados, conceptos o proposiciones que informan de la estructura, orientación y contenido del sistema normativo, y tienen como finalidad integrar e interpretar las normas jurídicas. Escuela Judicial del Estado de México 2020. Antes de la reforma laboral del 2019, el sistema laboral se regía por los principios de publicidad, gratuidad, inmediatez, oralidad, conciliación a instancia de parte, economía, concentración y sencillez del proceso. Una vez instaurada dicha reforma, se adicionan los principios de inmediación, continuidad, celeridad, veracidad, realidad y proactividad. Así lo detalla la Ley Federal del Trabajo, vigente en su artículo 685. Consulta el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, que encontrarás en el botón Enlace que acompaña a esta lección. Para conocer a detalle en qué consiste cada uno de los principios procesales del derecho laboral, realiza la lectura que encontrarás en el botón Lectura que acompaña a esta lección. Los principios procesales del derecho laboral son enunciados que condicionan u orientan el ordenamiento jurídico, tanto para su aplicación o integración como para la creación de nuevas normas. Con la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, se ha enfatizado el tema de los principios procesales, toda vez que son el eje rector que dirige el procedimiento laboral. En términos generales, los principios procesales indican la forma en la que se ha de desarrollar el proceso laboral. Finalmente, recuerda que es de suma importancia la aplicación de los principios procesales en los procesos laborales, dado que son ellos los que van a determinar la efectividad del nuevo sistema de justicia laboral. Ok, contadoras, lo pueden apreciar. Fíjense ¿qué es? Si alguna de ustedes ha llevado alguna vez algún juicio, han sido alguna de las partes, sobre todo el actor el que inicia ese juicio, o si alguno de sus papás, si alguna de sus parejas, sus novios, sus primos, lo que gusten y manden, ¿cuál sería una de las principales quejas que tenemos respecto a la justicia en México? ¿Qué es lo que normalmente nos quejaríamos de? Es que en México los juicios son, y esto es algo de lo que la sociedad mexicana, ahora que nos hemos, o se ha manifestado propiamente con esto de la reforma al Poder Judicial, es algo que si tú preguntas en la calle a cualquier persona, lo primero que te van a decir es que los juicios en México son, ayúdame, Diana, si tuvieras que completar la frase, los juicios en México son Comprados. ¿Son? Es que no te escuché, Diana, perdóname. ¿Comprados? Comprados, o sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué corrupción? Que en México quien inicia juicio es porque
compró el juez, porque compró el secretario de acuerdos, porque metió dinero. Pau, los juicios en México son Muy tardados. muy tardados. Punto neurálgico. Victoria, los juicios en México son Burocráticos. burocráticos, que si no llenas una formita y si no trae así como casi en papel membretado, hay demasiadas formalidades. Tristemente, lo que dijeron las tres, Luz María, si estás ahí, los juicios en México son Sería que tienen alguien cercano ahí que los pueda ayudar. los juicios en México son corruptos, porque tan solo veanla, tristemente, no me alegro lo que les estoy comentando, no me alegro ni me siento orgullosa, pero por ejemplo, ¿qué es lo peor? Que si tienes algún conflicto con alguien en el mercado, en el banco, si tienes un choque de esos lamineros, cuidado de ti, que, que te empieces que exista controversia entre las dos personas, porque en México siempre sacamos esta frase, y no sabes con quién te estás metiendo, porque yo tengo un primo, hermano, pariente, sobrino, nieto de un juez, porque yo conozco a alguien que está dentro del juzgado, porque muchas situaciones. Entonces, vean, tristemente eso es cierto, hasta cierto lugar, hasta cierto tino, y tristemente son ciertos, y esa visión es lo que tenemos de México, no solamente de un juicio laboral, sino de un juicio de alimentos, sino un juicio penal, una situación penal, tenemos tristemente. Aquí el video que acaban de ver habla de una reforma que se dio en 2019 a la Ley Federal del Trabajo, este nuevo sistema de la Ley Federal del Trabajo, que habla precisamente que unos principios procesales, que son principios que voy a establecer lineamientos para que tanto las partes como los jueces se apeguen, formas, ¿sí?, que deben seguir los juicios actualmente. Aquí, por ejemplo, a Pau le hice un comentario en su entregable. Pau, ¿qué crees? Yo te invito, si bien es cierto que pusiste el principio, aunque un poco limitado, muchos de ustedes, no estoy hablando de con su compañera en particular, me hicieron así como que muy elementales. Hay que desarrollar un poquito. Es una presentación, por ejemplo, que les acabo de poner, precisamente por eso el ejercicio. Es una presentación en Canvas, en PowerPoint, como ustedes gusten, y manden. Sin embargo, no nada más trae los títulos, sino que viene un poquito más explicado el principio. Aquí es una presentación que puede ser en Canvas, en PDF. Caso contrario, si yo hubiera podido una infografía, entonces sí son títulos, así vámonos con títulos. Aquí un poquito más explicados. Los invito, aquí este video habla de los principios procesales actualmente en México. Todos vienen propiamente en artículo 685 de la Ley Federal de Trabajo. Las invito, a la hora que estoy haciendo el entregable, voy a revisar, bueno, ¿y este artículo, y esto de dónde viene? ¿Está regulado en alguna ley? ¿Está en alguna parte? Tengo que ir trabajando a la par con otras cosas, por ejemplo, con la Ley Federal del Trabajo. El video nos dice, por favor, checa el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí lo tengo, ¿sale? ¿Quién me ayuda a leerlo, licenciadas? Recuerden que su maestra casi se está muriendo. Si se fijan, estoy tomando agua cada ratito. ¿Por qué? Porque siento la garganta seca, seca. Sí me puse mal, licenciadas. Las invito a que me ayuden a leer el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién me apoya? Yo, profesora. Luzma, por favor. Dice artículo 685. El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal.
Asimismo, será público, gratuito, predominante oral y conciliatorio. Ok, Los tribunales, síguele, por favor. Perdón, ya no te los interrumpo. sí, los tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados. El juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Asimismo, se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente conforme a los hechos expuestos por el trabajador. El tribunal, en el momento de admitir la demanda, subsanará lo anterior sin prejuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley. Muchas gracias, muy bien. Contadoras, como lo pueden apreciar, este artículo, el 685 de la Ley Federal del Trabajo, son así como condiciones que deben de seguir los procedimientos, los procesos ante un juez laboral. ¿Quién sale beneficiado con que se aplique los principios tal como los están indicando? Pues nosotros, los trabajadores, la sociedad. ¿Qué trata de esta reforma de 2019? Precisamente trata de evitar lo que ustedes mismas me acaban de decir, que haya corrupción, que los juicios sean tardados, que sean costosos, que, eh, que alguien que tenga el favoritismo, que, porque el juez es mi pariente o yo tengo a alguien dentro del juzgado y va a desaparecer el juicio. Precisamente esa es la intención, que los juicios, que la impartición de justicia en México sea pronta, gratuita y expedita. Ahorita vemos cada uno de los principios, ¿cómo tienen que ser? Pues prontos, tienen que ser gratuitos, tienen que ser sencillos. Mucha gente, incluso yo que soy abogada, hay ocasiones en que dices, híjoles, caramba, este juicio es complicadísimo, está complicadísimo todas estas situaciones. Mejor, si yo no tengo dinero, si tengo que contratar a un abogado, si tengo que llevar un proceso, si va a tardar muchísimo tiempo. Yo la verdad no lo veo así como muy práctico, como muy inteligente, demandar a mi patrón para que tenga que invertirle, me va a pagar 40,000 pesos de indemnización constitucional, 40,000, pero tengo que pagar 20,000 al abogado, tengo que faltar a mi nuevo trabajo, tengo que inyectar el proceso judicial. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Pues no lo veo atractivo, lo voy a desistir, voy a decir, no, mejor aquí que muera, y obviamente mis defensas de mis derechos laborales, adiós, ¿no? Esa es la intención. ¿Quién sale beneficiado si los procesos son rápidos? ¿Qué es inmediación? Que el juez, puedo decirle, oiga, juez, es que fíjese que usted no está leyendo adecuadamente no está leyendo adecuadamente mis pruebas. Ojo, ay, maestro, ¿usted en qué país vive? Ha mejorado, licenciadas. Digo, todo recuerden que es perfectible, pero esto recuerdan, es una reforma del 2019 la Ley Federal del Trabajo. Es susceptible de cambiarse, de mejorarse. Inmediatez, que sea rápido, continuo, que no se pare el proceso, que a celeridad, oye, pues es que ya me ofreció pruebas, pues ya síguete a lo next, que las pruebas sean reales, que no nos vayamos en situaciones así como extremadamente fantasiosas, que sea concentración, que no vayan asuntos que no van inherentes al juicio, que sea económico, que sea sencillo. Incluso a partir de 2019 todos los juicios son orales, es decir, no tengo por qué llevar todo copias certificadas de las copias certificadas, porque los abogados, un mal de los abogados es que inmediatamente te van a decir, oye, Pau, oye, Luzma, dame 10,000 pesos para copias, espérate, ya no son necesarias. Aquí el procedimiento es oral y conciliatorio. Antes de llegar al mal juicio, podemos conciliar a un buen negocio
que todos podemos conciliar, ¿sí? Y lo que les comentaba hace un momento, que cuando el trabajador se le haya olvidado quizás poner alguna prestación, esto se llama suplencia de la queja, que el trabajador puede, el juez más bien, el juez puede decir, híjole, a Luzma se le olvidó pedir sus horas extras. Y fíjate que aquí de lo que yo puedo, de lo que veo, de lo que evidencio, yo veo que Luzma sí trabajó horas extras. Ella no las pidió, pero yo, juez, voy a asumir la suplencia de la queja, ¿sale? Lo que yo les pido, por favor, no se queden solamente con los textos que nos comparte la universidad, sino que vayamos un poco más allá. No solamente que se me limiten a meter noticias. Las noticias para este tipo de materias no nos sirven tanto, claro que nos sirven para ejemplos, pero vayan más allá, busquen la ley que regula la materia, en este caso la Ley Federal del Trabajo, y van a ver el artículo 685. Oye, ¿cómo partiría yo de mi entregable? Conforme el artículo 685 dice que el proceso del derecho al trabajo debe de ser inmediato, inmediatez, continuidad, celeridad. ¿Pero dónde lo dice? En la Ley Federal del Trabajo. Partiendo de lo anterior, se hace el desglose de cada uno de los principios. Yo así lo haría. Es necesario que no solamente se creen el material didáctico, sino también trasladen a el desarrollo de su entregable conforme a la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, les voy a poner otro video respecto a los principios. Bueno, ¿cuáles son los principios? Ya los dijeron que en 2019 se incorporan los principios. ¿Con qué intención? Pues para ser más eficiente, para ser más rápido, para evitar lo que ustedes me dijeron, que el juicio sea largo, que sea costoso, que sea tardado, que yo desista, que me harte, que alguien me diga, no, pues es que yo conozco a alguien del juzgado y mira, así me lo va a resolver y lo voy a ganar. ¿Por qué? La justicia no debe de ser así. Les pongo otro video donde rápidamente vamos a ver qué son los principios laborales. El único problema es que hay muchos videos en YouTube de que hablan 4 horas, no es la intención tampoco fastidiarlas en sábado. Les voy a poner uno igual de 4 minutos, nada más que es un video peruano, pero los principios son universales. Hay unos que aplican a México, otros que no aplican. ¿Qué creen? Las leyes peruanas están bien hechas. Vamos a ver el siguiente videito, ¿sale? Al canal EGACAL. ABC del Derecho, entrega número 74, los principios del proceso laboral. ¿Qué es un proceso laboral? Se trata de un proceso especial debido a que tiene como finalidad la efectiva protección jurídica de los trabajadores respecto a los conflictos que pueden surgir con los empleadores, en virtud de un contrato de trabajo, en el cual se pacta una prestación de servicios en forma personal, remunerada y subordinada. De esta forma, el proceso laboral cuenta con un ADN propio que lo distingue de otros procesos. Es un proceso que busca proteger a la parte débil de la relación laboral. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los principios laborales? En el caso particular del proceso laboral, estos principios desempeñan una triple labor. Informativa. Sirven de parámetro para la creación de nuevas normas, así como para evitar que las futuras resulten incoherentes con el sistema al cual se aplican. Interpretativa. Orientan el pensamiento jurídico en el ámbito laboral y permiten aplicar los criterios y métodos de interpretación en atención al aseguramiento de los derechos del trabajador y de la eficiencia del sistema. Y finalmente, una labor normativa. Desempeñan labores de fuentes supletorias ante las deficiencias de la legislación y los vacíos que se presentan ante casos concretos por resolver. ¿Cuáles son los principios del proceso laboral? Podemos mencionar a los siguientes. Inmediación. El juez como director del proceso debe tener cercanía que lo involucre en el proceso. No puede delegar su función en cualquier otro funcionario. Oralidad. Prevalencia de la oralidad sobre las elaboraciones escritas.
Concentración. Las actuaciones deben desarrollarse con un mínimo de oportunidades, sin perjuicio de la visión integral que debe lograr el juez a través de ellas. Celeridad. Desarrollo del proceso dentro de los plazos previstos por la ley, con la finalidad de hacer prevalecer la justicia. Impulso de oficio. El proceso laboral se inicia a petición de parte, luego de lo cual está en el juez el rol dinámico de realizar todas las actuaciones a que haya lugar, sobre todo respecto al cumplimiento de los plazos que están directamente en su esfera de influencia como director del proceso. Principio protector, denominado también principio tuitivo, parte de la constatación de un suceso incuestionable, la desventaja evidente del trabajador respecto al empleador que se manifiesta a partir de la subordinación. Irrenunciabilidad de derechos, consiste en tutelar al trabajador para que no se haga disposición de sus derechos laborales básicos y fundamentales por la circunstancia de ser la parte más débil dentro de una relación laboral. Primacía de la realidad. Opera cuando se produce una discrepancia entre los hechos y lo que ha sido declarado en los documentos, en todo tipo de formalidades. En tal caso, se debe preferir lo que sucedió en la realidad. Gratuidad. El proceso es gratuito en tanto el monto a lo pretendido, en el caso peruano, no supere las 70 unidades de referencia procesal. Economía procesal. El proceso laboral debe ser de corta duración. Ámbito de la justicia laboral. Los conflictos jurídicos provenientes de prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativista. Igualdad procesal. Los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso. Y finalmente, aplicación normativa. Los jueces laborales imparten justicia con arreglo a la Constitución, tratados internacionales y la ley. Recuerda, suscríbete y si lo consideras, difúndelo. ABC del Derecho, la forma más... ¿Cómo ven, licenciadas? Aquí les quiero hacer notar que cuando hablamos del término principios, son principios universales del derecho, que estos en su generalidad se van a aplicar en todos los sistemas normativos de la familia jurídica de países que tenemos así como las características similares. Entonces, vean, en este caso es en Perú, pero muchos van a coincidir con los principios que están en la Ley Federal del Trabajo. Uno que, por ejemplo, habla de y van a proteger los derechos de los trabajadores, lo que les comentaba, el indubio pro reo, la suplencia de la queja. Evidentemente el trabajador tiene así como que una situación desproporcional frente al patrón y estos casos me van a hacer, más bien, la suplencia de la queja, pues van a suplir, por ejemplo, que no pongo yo adecuadamente cuáles son los derechos que tiene ese trabajador y voy a tener como juez, tengo la obligación de señalar, oye, se te olvidó esto. Pero en general, los principios generales del derecho, los principios del derecho procesal son generales y con qué intención son precisamente que las partes busquen la equidad entre las partes que van a participar. ¿Dudas hasta aquí, licenciadas? Lo que les quiero hacer notar es que trato de evitar, como ustedes se los comentaba hace rato, que sean juicios largos, que sean juicios costosos, que exista la corrupción. ¿Dudas, contadoras? No, maestra, ninguna. Perfectísimo, no. Diana. Luzma. Ahora bien, vamos a hablar de lo que yo pretendo, cuáles son los resultados que espero. Ya hablamos del foro, ¿sí? Que tengo que contestar vinculando la ley, o sea, fundamentando. Créanme, la doctrina me sirve bastante, pero lo que en un sistema a distancia me es más importante es aplicar la realidad. No tiene mucho caso irnos con tantas legislaciones. Vámonos a la realidad, lo que habla propiamente la ley específica, ¿sí? Vamos a analizar ahora el plan de trabajo en cuanto al entregable, ¿sí? A la experiencia de aprendizaje. Dice, 1. Revisa con detenimiento el incidente crítico y el contenido de la unidad. 2.
e identifica los elementos relacionados con el incidente crítico. Primero, tienes que ubicar el incidente crítico. Tengo que vincular, que hacer una unión entre el incidente crítico y los elementos de la unidad 2. Realiza una presentación donde explique los siguientes puntos de manera gráfica y de fácil comprensión. Contadoras, si ustedes han sido mis alumnas anteriormente en la dinámica, nunca en la vida les había presentado videos. No es necesario que el video, que es de buena, los dos que les presenté, son de buena calidad. No requieren ni musicalización, ni tampoco que estén hablando. Lo que requiero de sus entregables que sean completos. No se les está pidiendo una infografía, se les está pidiendo una presentación. Esta presentación debe de ser completa. No se vale copiar y pegar de la presentación, no se vale copiar y pegar el mismo contenido. Vean, tenemos muchísima información, o incluso con mis palabras. Acorde con el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, los principios son inmediatez, inmediación, gratuidad, oralidad, celeridad, y cada uno los desarrollo yo con mis propias palabras. Créanme que se aprecia cuando no son sus palabras, cuando están copiando. No lo hagan, lo importante es que lo entendamos, que lo repliquemos, que lo apliquemos. Eso por un lado. No se vale nada más poner títulos, celeridad, concentración, porque dice, donde expliques, explicar, ¿sale? Ahora bien, derecho procesal laboral, ¿qué es lo que debes de hacer? Derecho procesal laboral, definición breve del derecho procesal laboral, nuevamente con la idea, no se vayan con la idea de que derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que va a regular las relaciones entre patrón y trabajadores. No me están diciendo nada. Aquí la palabra específica, lo idóneo, lo prudente es que existe una controversia entre las partes, que hay conflicto de intereses entre las partes. Ahí sí, ¿sí? Entonces, deben de una definición de derecho procesal laboral. Debes de señalar los principios claves del derecho procesal laboral. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la intención de estos principios? Y ahorita es la pregunta que sigue. Principios claves del derecho procesal laboral, como oralidad, inmediatez, concentración, gratuidad e impulso procesal de oficio. Es decir, yo ya inicié el juicio, pero el juicio se va solito, ¿sí? Tienen que desarrollarlo, no se vale títulos, créanme. Maestra, es que es una presentación, sí, y la presentación se tiene que desarrollar, no es una infografía, es una presentación. Ahora la última pregunta de este apartado es breve explicación de cómo estos principios influyen en la resolución de los conflictos laborales. Lo que platicamos, vean qué fácil llegamos quizás a esa conclusión. ¿Cuál es la intención de que haya principios? Pues evitar la corrupción, que el juicio sea más rápido, que sea gratuito, que en caso de que al trabajador se le olvide algún derecho, pues que yo simplemente que el juez de oficio, sin que nadie se lo pida, porque es la defensa de una parte desprotegida, que lo agregue. Así de sencillo, pero debidamente desarrollado. Si hay una legislación muy sencilla, es precisamente la Ley Federal de Trabajo. Las invito a que lo hagan, ese desarrollo. Créanme, he tenido conflictos en esta semana que me dicen, oiga, pues es que no me cabe, o está muy pesado. No, o sea, no entiendo cómo una presentación en PDF puede ser tan pesada. Digo, tampoco soy especialista en la materia, pero por favor traten de hacerla así. Otro problema que tengo, no me manden el link, no me manden el link en Canvas. Acuérdense, yo soy una humilde, en esta ocasión, una humilde servidora pública. ¿Y yo qué tengo que dejar? Evidencias de que trabajé con ustedes el sábado, evidencias de que Pau, que Luzma, que Diana me mandaron sus entregables. Si les mando un link, los links tienen son efímeros. Concluye y se va. En cambio, los trabajos yo los puedo descargar, yo los puedo guardar, yo los puedo enviar, se pueden meter a la plataforma y dejamos huella digital, es decir, dejan todo.
ayúdenme con esto, no me manden links porque me están condicionando a que yo tenga internet, a que se pueda abrir, a que los tenga que guardar. Aquí es más fácil, mándenme PDF, ¿sale? Ahora, el siguiente punto que te está mandando el entregable, que te está pidiendo el entregable, son los conflictos de trabajo. Definición de los conflictos de trabajo. Ejemplos comunes de conflictos laborales como despidos, reclamaciones, salarios o violaciones de derechos laborales. Aquí, otra reflexión, descripción del proceso del trabajo, incluyendo etapas y actores involucrados. Contadoras, ¿de qué estamos hablando? Todo lo que hemos estado hablando propiamente de conflictos de derecho procesal laboral. No les estoy pidiendo cómo se realiza el trabajo dentro de la empresa. Mire, maestra, es que mi empresa va a ser subliminados. Primero mezclamos los colores y en la máquina. No, licenciadas. Se les está, si la tendencia del entregable es hablar propiamente de el conflicto laboral, ¿qué es lo que voy a tener que ponerles de desarrollar el proceso laboral en juicio? Oye, ¿quién influye? Siempre debe de haber dos contrapartes, el actor y el demandado, trabajador y empresa. ¿Quién más influye? Un juez. ¿Y cuántas etapas tengo del juicio? Tengo la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, la etapa de instrucción, la etapa de conciliación, la etapa de pruebas y el laudo o sentencia. De eso es de lo que se pretende. No que me hablen cómo se hace el trabajo dentro de la empresa. No es así. Vean el material didáctico, vean propiamente cuál es la tendencia, hacia qué va dirigido el entregable. Es el proceso que ya, oye, ¿dónde aplicó? ¿No les parece un poco descabellado que estamos hablando del juicio, de proceso, de principios y que me hablen de una planeación pero dentro del trabajo de la empresa? O voy a conciliar con todos mis compañeritos y fíjense que vamos a planear cómo vamos a ser más eficientes. No va por ese lado, licenciadas. Va con la tendencia, ¿sí? De si estoy hablando de juicio, de proceso, ¿de qué les estoy hablando? Del proceso judicial laboral. Oye, ¿ante quién se presenta un juicio? ¿Ante qué autoridad? ¿Quién es el actor y el demandado? Un juez de lo laboral, una junta de conciliación y arbitraje. Hay que presentar una demanda, ya hablamos que de oficio, una contestación, unas pruebas, unos alegatos y la sentencia. ¿Estamos de acuerdo, licenciadas? ¿Qué es lo que pretendo de el entregable? No me hablen de procesos hay muchos. Es el proceso laboral, pero ya en conflicto, reitero, ¿no les suena así como que de qué proceso estaré hablando? Pues el proceso que habla la Ley Federal del Trabajo. Por eso las invito a que en clase revisen, oye, ¿cuál es mi material didáctico? ¿Cuáles son lo que pretende? O sea, ¿cuál es la tendencia? ¿No se les parece descabellado que estoy hablando de un proceso laboral y que ustedes me hacen, sí, pero el proceso para armar un pastel? Sigan la secuencia, esto es una lógica, ¿sale? ¿Qué más dice qué más lo que se pide en este? Para realizar la presentación se sugiere utilizar el programa Canva, pero es una sugerencia. Por ejemplo, yo que no soy tan moderna ni tan versada como ustedes, pues yo qué programa utilizaría. Pues un PowerPoint que no necesito en línea, me condicionan a tener internet. En PowerPoint yo lo haría, está bien, pero maestra, pero que en Canva, si no quiere que le mande el link, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo haría? Yo copiaría todas las presentaciones y las voy pegando en un Word y lo cambio a PDF para que no le salga tan pesado, ¿sí? Una vez realizada la presentación de acuerdo con lo que se pide, determina los siguientes elementos desarrollando en PDF. Nuevamente regresamos al PDF. No me mandes, por favor, links. Lo siguiente, carátula, índice, desarrollo de la actividad, conclusiones y recomendaciones. Elabora el archivo solicitado en el punto anterior. Guarda y adjunta tu archivo con la nomenclatura tal, ¿sí? Y son algunas recomendaciones. Aquí, maestra, ¿qué es lo que va a calificar usted?
perdón que lo esté moviendo. La fecha de entrega todavía tenemos unos días, 23 de septiembre. ¡Ay, ya lunes! Espérame, no te enojes. Recuerda que nuestra plataforma es autogestiva, es decir, tú puedes mandar tus actividades cuando tú lo consideres, siempre y cuando la plataforma esté activa, esté abierta. No pretendas, contador, contadora, mandarlo el último día de la sesión, porque el último día de clases, porque puede pasar muchas cosas. El diablo es necio, ¿sí? Puede ser que se te vaya al internet, puede ser que no haya cargado tu presentación, puede ser que mandaste la presentación de otra tarea. Entonces, ahí ni cómo avisarte, ni cómo decirte que te voy a poner 0. Y ahí vienen las discusiones y ahí vienen las peleas. Todavía tienes algunos días, pero para tu adecuado aprendizaje, hazlo con tiempo, hazlo como se pide, ¿sí? Tienes hasta el 23 de septiembre, pero no te enojes, no te espantes. La plataforma sigue activa. Se recomienda mandarlo antes del 23 de septiembre. No pudiste, mándalo 24, 25, 26. No pasa nada, no hay penalización. Lo que sí es que a mí me estás mermando el tiempo para hacerte sugerencias, para decirte, no va por aquí o va por aquí, pero te sugiero. Son sugerencias de su servidora. No pasa nada si no lo quieren seguir, porque simplemente pues no van a tener la calificación correcta. Ni me enojo, ni me peleo con ustedes, ni seguimos siendo tan amigas, tan apreciadas como lo somos. Pero toma estos puntos, créeme que te servirán a desarrollar mejor tu tema. ¿Cuáles serían? Distinción y claridad conceptual. El trabajo incluye todos los conceptos solicitados, los cuales se expresan de forma clara y precisa. Además, responde a los cuestionamientos planteados. Valor, 30%. Argumentación y dominio de la argumentación. Argumenta y justifica correctamente sus aportaciones y reflexiona sobre el tema. Establece conexiones entre la información vista en la unidad 2 y el trabajo solicitado. Utilidades de software. Desarrolle su presentación en el software sugerido o en algún otro de manera creativa y llamativa para su exposición. Lo idóneo, ojo, no quiero las hojas de texto, así, no, porque debe ser creativo. Por favor, utiliza o el Canvas o el PowerPoint, no pasa nada, pero debe haber creatividad, debe estar visualmente correcto. Mucha gente aprende visualmente. A lo mejor a ti te pasa que mientras vas y haciendo la concentración de temas, quizás estás aprendiendo más, estás asimilando más los temas. Entonces, no pasa nada si los haces en PowerPoint o en Canvas y vas recortando las figuras y las vas pegando en Word y después lo cambias a PowerPoint. Lo que sí no se vale es que hagas todo el documento en texto y que no haya imágenes. Ahí sí, lo lamento mucho, lo dice aquí en cuanto a al valor, ¿sí? Confiabilidad y validez de las fuentes. Se percibe claramente que investigó en fuentes confiables. Se hace referencia en el trabajo a los mismos. Acuérdate tu formato APA. Comunicación escrita. Presenta la información de forma clara, gramaticalmente coherente y con buena ortografía y sintaxis. ¿Sale? Ahora sí, contadoras, dudas. Ahora sí las escucho. Maestra, tengo una duda en particular. Oiga, ¿cómo debo abordar esto? Espero que con esta sesión ya se hayan aclarado varios temas. ¿Dudas, contadoras? Perdón que esté tomando agua. Se me seca la garganta y así es espantoso la tos seca. ¿Me ayudan, contadoras? ¿Alguna duda? No, ninguna. Perfecto, Luzma. Las demás contadoras. No. Pau, ahora sí quedó claro qué es lo que pretendo. Ya con Sí. tu entregable, mándalo así, por favor. Ok, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Acuérdense que el lunes acaba esta unidad, lunes, sí, el lunes 23, acaba esta unidad y empezamos con la unidad número 3. ¿De qué vamos a hablar de la unidad 3? Acuérdense que nuestra materia es Derecho Social. Vamos a hablar propiamente de los regímenes de seguridad social. Vamos a hablar del ISSSTE, del IMSS,
de los seguros a los que tenemos derecho, seguro de maternidad, de orfandad, de pensión, de seguridad social. Vamos a hablar un poquito del Afore. Es una materia que para ustedes, no sé si lo lleven en otra materia, es una materia como que es, híjoles, es complicada para el contador. Vemos de manera muy elemental las aportaciones de seguridad social, que espero que lo vean en alguna otra materia de la carrera. Vamos a ver las aportaciones. Oye, es que el Estado, lo que platicábamos la sesión pasada, el Estado tiene la obligación de darme seguro, sí, siempre y cuando tú tengas los elementos para ese seguro. Muchas cosas así. Vamos a platicar en esa sesión. A mí en lo particular, es quizás la unidad que más me gusta, porque de materia de derecho social, porque a lo mejor es así de, maestra, ¿qué va a pasar con mi Afore? Oiga, maestra, es que todos, si la vida nos privilegia, todos vamos a llegar a una edad madura, a una edad mayor, y aquí hay que ir pensando, oye, ¿cómo me debo de proteger? ¿Cuáles son los regímenes? ¿Cuál es el 10º transitorio? ¿Cuáles cuentas individuales? Vamos a hablar un poquito de esto. Los invito a que lo vean con el mismo empeño, con la misma dedicación que lo hemos visto hasta ahorita. Si no hay dudas, contadoras, y vamos a dejar aquí la clase. Fue una clase así como muy constante, empezamos muy puntual. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Les agradezco que me hayan dedicado un tiempecito de su sábado. Nuevamente les ofrezco mis disculpas, les ofrezco, ¿sí? La disculpa. Créanme que sí, ya su maestra casi no llegaba a Navidad, la verdad me sentía muy mal. Este oído me reventó, no sé si así sea que reviente, pero qué bárbaro, qué horrible se siente. Sentía como que mi cabeza era un horno de microondas y que mi oído eran palomitas. Y mil disculpas por todos los inconvenientes. De verdad les agradezco que estén el día de hoy, que me hayan dedicado 1 horita y media de su tiempo, de su sábado, que es bendecido. Les súper agradezco. Si no tienen más dudas, vámonos, contadoras, a descansar. Yo todavía tengo otra sesión porque hasta hoy que me sentí un poquito mejor, que ya me bañé, puedo estar con ustedes. Les súper agradezco, que tengan un sábado y un domingo muy bendecido. Cuídense mucho, muchísimas gracias a todas. Gracias, profesora. Igualmente, buena noche. Muchas gracias, Luzma. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Excelente noche a todas. Buenas noches. Que se componga. Gracias. Luzma.